espíritu de paz, espíritu de sabiduría, espíritu de paciencia. Alejamos al mal espíritu, espíritu de división, espíritu de adicciones, espíritu de maldad, aléjate de nosotros. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bien, pues estamos en estas parábolas que Jesús nos dirige. El Evangelio de San Mateo, hemos estado hablando de algunos discursos de Jesús, fue las bienaventuranzas, después el discurso apostólico, que fue el último que terminamos, y ahorita está un discurso que viene siendo a través de parábolas. Como diríamos nosotros, es una explicación del Evangelio, así como con manzanas, con naranjas, para que nos quede más claro, aunque muchas veces las parábolas para alguna gente que no tiene buena voluntad, pues va a ser más difícil que las entienda. Pero finalmente es este mismo tema de la palabra de Dios, que son como semillitas. Las semillas era algo muy deseado allá en el Medio Oriente, donde no es fácil que crezcan la cosecha, ¿verdad? Por el clima y por todo. Siempre tener semillas es como tener asegurada la comida y tener asegurado pues un bienestar. Este sembrador es Jesús mismo, que ya no tanto siembra semillas de maíz o de frijol o de trigo, sino es la semilla de su palabra. Sale este sembrador, dice que salió de su casa, la casa donde Jesús estaba viviendo, allí en el lago de Galilea, era la casa de Pedro. Acuérdense que Jesús estuvo viviendo 30 años en Nazaret, pero los últimos 3 años de su vida fue a vivir al lago de Nazaret. No sé si pudiéramos tener una imagen del lago por allí, o de la Tierra Santa. Jesús, pues, sí, porque a veces nos imaginamos a Jesús que anduvo por todas partes, o como que no tenemos una idea de dónde anduvo, pero él, como les digo, vivió 30 años en Nazaret y 3 años a orillas del lago. Bueno, estuvo una temporada en Egipto, porque salió huyendo. Acuérdense que cuando San José y la Virgen los iba persiguiendo Herodes, tuvieron que huir hacia Egipto y estuvieron allá una temporada. Pero la mayor parte del tiempo de Jesús fue pues viviendo en Nazaret, en la parte norte del país, y después se fue a vivir cercano al lago de Galilea. Dice que salió de la casa. Esto de que Jesús sale de la casa puede entenderse también que sale de la casa del Padre, sale de Dios Padre y viene a morar entre nosotros. Si en cada versículo de la Biblia quisiéramos encontrar un mensaje, pues encontraríamos esta gran obra de amor de Dios, esta gran iniciativa de Dios de salir de su zona de confort. Muchos de nosotros simplemente hoy, para salir de la casa, ¿verdad? A veces la casa está, pues, en domingo especialmente, ¿verdad? Quisiera uno dormir más tiempo, quisiera estar allí viendo la tele, ¿verdad? No sé ni qué le ve uno a la tele, pero a veces ni tan buenos programas hay. Pero a veces nos cuesta trabajo, pero hay que salir, pues, para seguir haciendo la obra de Dios. Jesús, pues, sale de la casa y nos invita también a dejar nuestra zona de seguridad y de confort para poder ir a servir a nuestro prójimo, o en este caso para escuchar la palabra. Lo curioso aquí de esta parábola es que un buen sembrador pues va directamente al campo donde están los surcos y ahí va echando la semillita, ¿verdad? Pero también vemos aquí como Dios, en la persona de Jesús, y estamos invitados nosotros también a seguir sembrando, aunque haya tierra dura, difícil, haya espinas, haya situaciones difíciles en la gente, en la sociedad.
tendríamos que no desanimarnos. Dios es muy generoso y sigue sembrando. Aún, como dice allí, donde había espinas y que rápido crecieron las espinas y ahogaron la semilla que empezó a crecer, aún allí Dios se arriesga. O que fue sembrando sobre el camino, ¿verdad? Dice que vinieron los pájaros y se comieron la semilla. Y en el camino pues está muy, muy duro, ¿verdad? Es como si aquí saliendo de la iglesia echáramos una semilla, si cayera en el pasto, pues iba a prender, pero otra semilla cayera aquí en la parte del cemento, ¿verdad? Al menos que cayera en una hendidura de esas que están entre las bloques de cemento, ahí sí crecen, y a veces crecen, ustedes y yo hemos visto que a veces crece zacate bien fuerte y ni quien lo quite, ¿verdad? Apenas ahí andan, los yarderos andan peleando ahí con el cemento para poder sacarlo. En fin, Dios le da oportunidades a todo el mundo, por eso yo, por ahí en ese mensajito que les envío un día antes, ponía como una síntesis de la parábola de hoy del mensaje, que Dios no se cansa de sembrar su semilla, de lanzar su semilla a todos, a buenos y malos, a gente dispuesta y a gente no tan dispuesta, pero todos, nadie va a decir que no tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Nadie va a decir que Dios no le insistió de un modo o de otro. Pero no en todos cae en tierra buena. No todos tienen la bondad, la sinceridad y también la perseverancia para escuchar la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando estaba ya en la universidad, más o menos a los 19 años, ya había estado yo, pues desde muy pequeño, yo iba a misa diario, imagínense, desde los 7 años iba a misa diario yo. Y fíjense que no era que me llevaran mis papás, yo mismo me iba. Sí me acompañaba una que otra vez mi mamá, pero yo mismo me iba. En ese tiempo vivíamos en un pueblo pues relativamente pequeño y la iglesia me quedaba cerca, yo nomás iba a las campanas y vamos. Ya de ahí me agarraron de monaguillo y de ahí le seguí, ¿verdad? A lo que voy es que la semilla va cayendo y se requiere también perseverancia para que la semillita prenda y agarre y pueda fructificar. Hay que empezar desde pequeños. Hay gente que solamente con la gracia de Dios ya de grande le entra la palabra de Dios, pero lo ideal es desde niño, desde adolescente, desde joven ya que te vaya entrando la palabra para que estés más preparado y que tu corazón sea buena tierra para que esa palabra vaya dando fruto. Si no, como dice, vienen las aves, los pájaros del campo y se comen la semilla. Cuando Jesús explica esa parábola dice que esos pájaros son los diablos, los demonios, los espíritus de maldad que a veces vienen y te quitan la palabra. Hay gente que pues también su pensamiento no lo desarrolla y le hace caso a cualquier voz. Nosotros tendríamos que hacer caso a la voz de Dios. Hay gente que puede ser muy grande de edad o puede estar muy educada, pero no sabe distinguir cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del diablo. Satanás pues viene a engañar, viene a meternos ideas y como a Eva le dijo, ¿a poco Dios les prohibió que hicieran tal o cual cosa? Y ya se puso a dialogar Eva con el diablo y ya en una de esas pues se la agarró, ¿verdad? La confundió y se la llevó por otro lado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado que los espíritus de maldad no nos agarren esa palabra que Dios ha sembrado o sigue sembrando en nosotros. La otra semilla que cayó en las espinas, Jesús cuando explica la parábola dice que la semillita comenzó a crecer y las espinas, los abrojos comenzaron ahora sí que a taparle la salida. El sol también, el sol ahí es cuando cayó en terreno muy pedregoso y no tenía suficiente raíz. Hay mucha gente que seguía nada más por lo emocional, dice, ay, qué bonito se siente y todo, los cantos o un retiro o en fin, pero no perseveran.
Y sí, hay que tener perseverancia, sinceridad y perseverancia. Yo resumiría finalmente estos dos requisitos que Dios nos pide. Dios nos da todo y nomás nos pide ser perseverante en escuchar la palabra de Dios. Y pues por lo mismo comienza desde pequeño, ¿verdad? Para que esa palabra pueda ir moldeando tu mente y tu corazón. Y sí, esto de no tener raíz, hay gente que dice brotó enseguida, pero por no tener raíz, el sol vino y secó la plantita. ¿Verdad? Así pasa sobre todo con este clima de aquí pues de esta zona, ¿verdad? A veces uno quiere poner a crecer pasto, pero como es mucho barro, a veces no, necesitas ponerle tierra muy buena. Cuando uno quiere poner pasto, ¿verdad? Hay gente que no batalla para que le crezca el pasto, al contrario, quisiera que no creciera, pero hay gente que sí quisiera que en una parte de sombra, ¿verdad?, la yarda se viera bonita y que no se viera todo el terregal. Pero como es muy duro aquí, la tierra hay que trabajarla. Bien, los enemigos finalmente son los de siempre, ¿verdad? Satanás, el egoísmo, es decir, la carne que San Pablo habla en la lectura 2, la lectura a los romanos. La carne significa no la carne de pollo ni de pescado, sino viene siendo la carne, la naturaleza humana contraria a Dios, la naturaleza humana egoísta, la naturaleza humana que le gusta pelear, que le gusta ahora sí que hacer la vida difícil. Y fíjense, ahí los niños, todos los seres humanos tenemos esa misma naturaleza, no crean que nada más algunos. Si ustedes ven los niños pequeños, aunque son adorables, son una bendición muy grande, sin embargo, si se puede, ellos empiezan ya desde pequeños traen la semillita, ¿verdad?, para pelear o para discutir o para lo que sea, ¿verdad? Estaba viendo, en estos días estaba viendo por allí un adolescente que su papá le pidieron que se reportara en el auditorio de la escuela para que se lo llevara porque si no se estaba comportando bien. Y ya llegó el papá, estaba muy cerca de allí, agarró al niño, yo le calculo unos 14 años, y le hace la seña, vámonos, ¿verdad? Y el muchacho se le dejó ir al papá así, con golpes, con la mochila y patadas al papá. O sea, es un niño pues que no sé qué tipo de juegos veía. El chiste es que todo el mundo lo trataba con la punta del pie. Y el papá pues no quiso hacer nada, ¿verdad? De hecho no hizo nada, salió con el niño, pero estaba un policía viendo todo y fue a ponerlo en orden al muchacho. Se le quiso poner al policía también, el policía le dio su buena, ¿verdad? Ya que el papá no se la dio, digo, pues ahí te voy yo, ¿verdad? Y ya, no sé si, no creo que lo hayan arrestado, pero al menos sí le dio un buen susto el policía a este muchacho. Y bien, pues ya no sé ni por qué estaba platicando esto, ¿verdad? De la cuestión, pero el hecho es que sí hay que comenzar de jóvenes, hay que comenzar a escuchar la palabra de Dios y hay que tener disciplina. Hablábamos pues de la naturaleza humana, ¿verdad? Sí, ya me acordé de la naturaleza humana que es egoísta y que también le gusta pues entrar en pugna, ¿verdad? Entonces uno tiene que desde pequeños ir a los niños, irlos educando y metiendo allí. Entonces la lucha es contra Satanás, la carne y el mundo como ese sistema de valores como la riqueza, la vanidad y todo. Mucha gente quiere aparentar mucha riqueza y mucha vanidad y a veces, como dice la Escritura, son engañados por las riquezas, son engañados como dice por allí una canción, ¿verdad? No sé si Vicente Fernández habla de que la falsa sociedad, bueno, sí, a veces hay una sociedad muy falsa y a mucha gente le gusta vivir en esa sociedad falsa, aparentando que tienen, que hacen, que dicen, en fin, engaña a mucha gente y esos son los enemigos que no dejan crecer la palabra de Dios. Pero bueno, terminamos con esa nota alegre de que sí hay tierra buena, de que cae la semillita en tierra buena, en unos da el 30%, en otros da el 60% y en otros hasta el 100%, ¿verdad? Pero toda esa tierra buena
que esperamos ser cada uno de los que estamos aquí, pues vamos siendo sinceros y perseverantes en escuchar la palabra de Dios, que no nos quite cualquier problema, que no nos haga desviarnos del camino, sino que nos vaya al contrario haciendo más creyentes, más firmes, más perseverantes en una palabra, ¿verdad? Y a la vez también un corazón sincero, porque hay mucha gente que tiene un doble corazón, que vamos a decir hipócritamente. Y lo peor que a esa gente le gusta que la traten hipócritamente, ¿verdad? Ay, ¿cómo has estado? Y que no sé qué bien te ves y todo. Y por acá salen y ya están aventando contra la persona, ¿verdad? Pero lo peor es que esa persona sabe que la otra habla y todos la siguen ahí tratándose como para hacer puro teatro. Digo, yo no le veo el caso. Pues de una vez, digo, ya si de veras estás enojado conmigo o lo que sea, pues ya, pinta tu raya. O siquiera de lejos, salúdame. Pero no me andes abrazando y besando y diciendo que eres mi gran amigo, ¿verdad? Y bueno, eso lo estamos viendo en la sociedad de hoy. Estamos viendo desafortunadamente. Lo peor de esto es cuando ya esto llega pues en la familia, ¿verdad? En la familia no podemos permitir que haya doblez, que haya dobles intenciones, sino decir, bueno, pues así soy, ayúdame a mejorar, ¿verdad? Pero ya estamos sobre un camino y a la vez perseveramos como familias. Que el Señor pues nos bendiga, que nos llene de su palabra. Aquí hay muchos medios. Yo tengo tenemos dos estudios bíblicos el miércoles a las 8:30, es en línea, por WhatsApp. Los que quieran unirse a nosotros son más que bienvenidos. Ahí se va sembrando la semillita de la palabra de Dios y están los